Vino alumbrando bajo, serpenteó con su trazo, reconoció la sombra que ocultaba mi canto. Ella buscó mi mano y se me fue adentrando como el sol del ocaso, se hunde en el río manso. Pequeña luz me vas aclarando, con tu fulgor me voy despertando. Pequeña luz que vas dibujando, con tu rayito me voy templando. Pequeña luz, buena a mi lado. Buenas noches. A ver, ¿qué pasó acá? Me indica cosas el Instagram. Ahí estamos. ¿Cómo están? Buenas noches. ¿Me ven? ¿Me escuchan? ¿Están ahí? ¿Qué tal? Julio Lacarra, Graciela. Una alegría, porque sé que nos seguimos y estamos ahí en contacto a través de las redes. Mi invitado ya se conectó. Hola Diego. Estamos. Bueno, entonces ya que estamos, vamos a invitar a Juarros. No tenemos un lenguaje para los finales, para la caída del amor, para los concentrados laberintos de la agonía, para el amordazado escándalo de los hundimientos irrevocables. ¿Cómo decirle a quien nos abandona o a quien abandonamos que agregar otra ausencia a la ausencia es ahogar todos los nombres y levantar un muro alrededor de cada imagen? ¿Cómo hacer señas a quien muere cuando todos los gestos se han secado, las distancias se confunden en un caos imprevisto, las proximidades se derrumban como pájaros enfermos y el tallo del dolor se quiebra como lanzadera de un telar descompuesto? ¿Cómo hablarse cada uno a sí mismo cuando nadie ya habla? Cuando las estrellas y los rostros son secreciones neutras de un mundo que ha perdido su memoria, de un mundo. Quizá un lenguaje para los finales exija la total abolición de los otros lenguajes, la imperturbable síntesis de las tierras arrasadas, o tal vez crear un habla de intersticios que reúna los mínimos espacios entreverados entre el silencio y la palabra y las ignotas partículas sin codicia. ¿Cómo hablar entre el silencio y la palabra? Este lenguaje del que nos habla Juarros después del lenguaje. Sin lenguaje. Bienvenidos a Convites esta noche. Estoy muy contenta. Convites es un espacio que de vez en cuando y cuando lo logramos podemos hacer un espacio de diálogo, de encuentro con artistas y gente que anda ahí
en una búsqueda con su saber hacer, ¿no? Hola Pablo, hola Daniela, ¿cómo estás? Qué alegría, Pablo Ortiz. Bueno, se está conectando gente y yo quiero presentar a mi invitado de esta noche sin más preámbulo. Brevemente lo presento porque no me gusta mucho leer currículums. Acá tengo 3, 4 páginas de su recorrido, pero prefiero escucharlo a él, por lo cual lo voy a presentar brevemente. Él es actor, músico, productor artístico y mimo. Voy a tener la oportunidad, por fin, de hablar con un mimo. Participó de ciclos varios, diversos, espectáculos, tanto musicales como teatrales. Se presentó en diversos escenarios de la capital federal, provincia de Buenos Aires y en el interior del país. Realizó 2 giras europeas por París, Barcelona, Madrid y Londres, y también giras por Argentina y Latinoamérica con otro espectáculo. Tiene 3 discos editados. A Puro Bicho es su primer disco del año 2013, en el que el reconocido cantautor que antes habíamos saludado, Julio Lacarra, ha participado, que es su padre, vamos a contar. Después vamos a hablar un poquito, si nos da el tiempo, de ese clan familiar de los Suárez, muy artístico. Así que, y toda gente así como linda gente, que anda por la vida artísticamente, ¿no? En un diálogo con el arte. En el 2015 editó su segundo disco, que se llama Quirúrgico, y en octubre de 2019 lanzó su primer álbum solista, que se titula Busco. Y sin más, quiero escucharlo a él y quiero invitarlo a este vivo. A ver, aquí está. Francisco Suárez, ¿estás por ahí? Ahí, ahí estamos. Ahí está, ¿cómo le va? ¡Qué ¿Cómo alegría! está, Nati? Llegó el momento, Llegó el momento tan deseado. porque viste que se hizo esperar. Los encuentros a mí me gustan, porque es como los vinos que se van macerando, ¿viste? Hay algo ahí Sí, en el encuentro esperado, ¿no? Siempre antes de cualquier cosa que sea viva está el deseo, ahí va. Sí, sí, ¿no? sí. Así es. Así es. Y Bueno, bueno, sí, la verdad que es deseado y esperado porque iba a ser mucho antes, pero bueno, finalmente el 2022 nos encuentra conversando. La realidad, Nati, es que nosotros nos vimos en vivo una sola vez. sí. Una sola Sí, vez, que recuerdo fue en la calle Corrientes en la entrega de premios o de seleccionados para bares notables. en un Después fue encuentro. nuestra comunicación siempre Ujú. vía WhatsApp, llamados, Qué así que cosa, bueno, qué cosa eso, ¿no? Igual hay un presencial, un vivo, donde uno también va sabiendo de la vida del otro y se lo encuentra en distintos espacios afines y comunes que frecuentamos. Pero, sí. ¿qué cosa esto de los vivos virtuales también? O sea, esto del WhatsApp, de las redes, que uno está familiarizándose con mucha gente a la que por ahí no tendría tiempo de ver en vivo, ¿no? Y hay algo ahí que igual late, ¿no? Sí, 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 sí. Bueno, y supongo que también con tu profesión de psicoanalista también debe haber cambiado todo el paradigma, ¿no? De esto de lo en vivo y a través de llamados, videollamada. Bueno, Digo, yo también lo experimenté como paciente, digamos. sí, Yo me psicoanalizo y ujú, cambié esa forma de ir al diván y todo pasar a cambió, la llamada. cambió todo. Sí, Pero sí, sí, impensable. Yo, la verdad es que recién con la pandemia empecé con modalidad online, porque atiendo presencial también, pero bueno,
tengo algunos pacientes online, incluso que no están acá en Buenos Aires. Y Claro. es todo un libro que se abre de nuevo, ¿no? Y eso está bueno, Sí, es sí, interesante. Así todo, déjame decirte que la palabra es lo que hace lazo, mm, ¿no? Hay algo ahí que hace cuerpo, que es la palabra. totalmente. Sí, sí. Bueno, bueno, vamos a Adhiero, empezar. aunque durante muchos años no usé la palabra en un escenario, ¿no? Usé el cuerpo, Te iba a preguntar algo de pero eso después. ¿Querés que sí, empecemos por ahí? Yo no soy dale. de seguir una rutina, sí tengo No, sí, algo pensado, pero ya que decís esto, y te referís, me imagino, a tu faceta de mimo. sí, exacto. Porque fue en realidad mi primera, la tomo como mi primera disciplina, porque yo la empecé a los 17 años. A mí, sí, a mí de chico siempre me gustó bailar, y particularmente yo quedé fascinado a los 2 años con Michael Jackson. O sea, y bueno, Michael Jackson, Chaplin, Marcel Marceau, había ahí en el cuerpo algo que a mí me llamaba muchísimo la atención, la disociación, Ujú. la combinación de la música con el baile y con otras artes, como puede ser, bueno, los títeres, las máscaras, todo eso me llamó. Te Eh, llamó la atención. A ver, ahí te perdí un poquito la señal. Ahí está. ¿Estás con buen wifi? A ver, te detuviste un segundín. ¿Querés poner, a ver, no sé si me estás escuchando, si la gente lo ve también detenido, si soy yo, viste que en esta no sabemos mucho. Si soy yo, sos vos, no soy yo, sos vos, no sos vos, soy yo. A ver, hacemos una cosa, eso, exactamente. Hablando del lenguaje, ¿no? Que algo quede mudo, hablando de los mimos y qué sé yo, y de repente la telepatía, algo que se intuye. Ahora sí, podés volver a entrar. ¿O querés que te invite? A ver, escribime algo. Mientras voy saludando, entro de nuevo, sí, está detenido, dice la gente. Sí, sí, se detuvo. Ponele datos. Hola Alicia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Siempre presente, che. Hay gente. Ana, aprovecho para saludarte. Antes hice un saludo general a la familia de Fran. Marcelo, Esteban, hay un montón de gente. Gente que no conozco y conoceré esta noche. Alberto, bueno, ahí está, lo invitamos nuevamente. A ver, ah, ahí, qué lindo. ahí está, Te convertiste en un espacio, en un en un espacio, habitacle. ahí está. Bueno, no sé qué pasó, pero por las dudas puse wifi, datos, así a ver si, Sí, dale, sí, bueno, sí. Hoy en día es la hora también, ¿viste? es la, Esta hora exacto, requiere un Wi-Fi power. ahí está. Bueno, contame. Me estabas Bueno, contando de tu actividad como mimo, que fue sí, a los 17 años, que fue muy joven, que empezaste con eso. sí, y estaba contando desde chico cómo me empezó a interesar esto del cuerpo en escena y la música. Eh, yo, digamos, mi escenario fue primero las reuniones familiares, ahí los cumpleaños, en la casa de mi abuela paterna, mi abuela cantaba, Ujú, Chani Suárez, mi tía, ujú. Daniel Ah, Homer estaba ahí con la hermoso. guitarra. Hace poco la vi a Chani, me la encontré en una obra de teatro que fuimos con mi amiga Sí, Yoshi Bazán, y ahí nos encontramos con Chani Suárez. sí, vi ahí estaban con Fran Pesqueira también, Sí, 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 ahí fuimos a verlo a él. Sí. qué lindo.
qué linda gente, qué linda gente. La verdad que, bueno, tenemos amigos en común, así que eso es bueno. Sí, sí. Y entonces las reuniones familiares o el escenario era la familia, eran las... Sí, y ahí se cantaba, se bailaba, imitaba, eh, y entonces yo imitaba, me gustaba imitar voces de dibujitos animados, de películas, de personajes. También cantaba, mi abuela me enseñaba a cantar tangos, clásicos del folclore. Era como todo un estímulo así muy grande de parte de mi familia y también en la familia de mi madre también había mucha movida en el sentido de que la familia de mi madre también habían reuniones en donde aparecían músicos durante toda su infancia y adolescencia. Se hacían reuniones y parecían músicos, actores, o sea, también de las dos partes. Era, Eh, tu casa de la infancia entonces era como una Villa Suárez, no Villa Ocampo. Era como una claro, cosa así. sí, sí. Y entonces tenía muchas influencias, porque bueno, de parte de mi abuela, como te digo, venía del campo, entonces el folclore, el vals criollo, eh, también por parte de mi viejo, pero por ejemplo acá en la casa de mis viejos se escuchaba mucha música de todo tipo, jazz, rock, folclore, música africana, entonces yo tenía toda esa mezcla, ¿no? No es que Claro, era porque claro. mi viejo venía de una corriente más folclórica, se escuchaba eso, ¿no? Para nada. De hecho, mi viejo ha fusionado con otras músicas, hasta hecho blues, Sí. eh, ha viajado por todo el mundo, entonces también ha absorbido todas esas músicas Ujú. y obviamente, bueno, mi hermana y yo estábamos ahí atentos a todo eso, pero hasta los 17 años era más lo corporal que a mí me salía, esto de la imitación y Ujú. más tirando que podría decir para el teatro, eh, y la música, por supuesto, pero todos decían, tenés que ser actor, tenés que ser, bueno, ya ahí había, de hecho en la primaria nos hicieron escribir un autorretrato, lo tengo guardado, Ujú. de cómo te imaginabas vos en un futuro. Y ahí pongo, todos me dicen que tengo que ser actor o futbolista, porque en ese momento jugaba al fútbol en Quilmes. Me gustaba también el deporte, tenía facilidad para el deporte, por esto también de lo corporal, de lo físico. Sí, 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 te Eh, tiraba el cuerpo, te tiraba lo corporal. sí, sí, Ujú. muchísimo. Y probaba cosas verticales, cosas físicas que me gustaba experimentar. Y cuando de repente, en esa época no había cable y esas cosas, cuando pasaban un video, me acuerdo de Marcel Marceau, de Chaplin, de Michael Jackson, me quedaba ahí fascinado Ujú. con eso, ¿no? En realidad me gustaba todo lo que tenga que ver con el escenario, me gustaba. Eso te Y, gusta. y a partir de los 17 años empecé a tocar la guitarra en verano, me acuerdo del verano del 99. Tenía 17 años, iba a empezar el quinto año, mi hermana ya tocaba la guitarra, cantaba, y ahí fue como un despertar a empezar a probar, sacar canciones, cantar, y pude experimentar cantar en los actos de colegio. Y a Eh, eso, a la guitarra, a la música, bueno, vos venís de una familia musical, como nos contabas, pero ¿llegaste también vos a relacionarte con la música desde el cuerpo en un primer momento? ¿Cómo es? Al, al principio no, al principio tocaba la guitarra, la verdad que rápidamente aprendí a acompañarme y a cantar. Eh, Fueron unos meses que ya empezaba a sacar canciones y cantar y me mandaba, o sea, el escenario que tenía era
Escuela Normal de Quilmes, y en los cumpleaños, reuniones, ahí empezaba como a probar, ¿no? Ujú, También mi voz, claro. cómo iba a ser mi voz. Ujú. Antes Sí. cantaba mucho más grave, después fui probando, empezar esa búsqueda también el repertorio, todavía no escribía canciones, entonces, ¿qué es lo que a mí me movilizaba? Por supuesto me gustaba mucha música, pero digo, bueno, ¿qué es lo que yo cantaría, ¿no? Que podría sostener en Ajá. ese momento, a los 17 años, con todo lo que había absorbido de chico a adolescente. Eh, y entonces, bueno, ahí empecé, empecé la carrera de mimo, que fueron 3, 4 años, pero además estuve en la compañía de Mimo Teatro, donde Ujú. hice 2 obras, Crónica de una muerte anunciada, que estaba avalada por Gabriel García Márquez, porque no había versiones de Crónica de una muerte anunciada, menos en mimo, Menos en mimo, y claro. menos en mimo. Yo hacía uno de los hermanos Vicario, y tenía cuchillos de imaginarios. Y entonces sí estaban los otros actores, pero nosotros lo mandábamos a Santiago Nazar, los camiseros, que eran los hermanos Vicario, con cuchillos imaginarios. Y entonces el actor acusaba todos esos movimientos Ujú. eh, con los objetos imaginarios y como, bueno, ahí hay una cuestión de coordinación, coreográfica, podríamos decirlo, eh, porque no hay objetos, entonces, por lo cual todo Claro. tiene que tener una técnica determinada para que vos puedas entender qué está sucediendo, ¿no? Y está la Es palabra un clave. mundo. Ahí está la palabra gestual. Porque antes Exacto. decías, salió el tema del mimo por esta cuestión de la palabra. Y uno cuando piensa en la palabra o piensa en el lenguaje, piensa en signo, en letra, ¿no? En voz, como decías antes, con respecto de tu voz con la música. ¿Cómo es el lenguaje, vamos a llamarlo, ¿sí? Gestual en el mimo? ¿Qué hay Qué ahí? gran pregunta. Y, bueno, por sobre todas las cosas hay imaginación, mucha imaginación. Hay que construir, bueno, hay una técnica, ¿no? Hay muchas técnicas dentro del mimo, la pantomima. Yo tomé la técnica del mimo corporal de Etienne de Cruz, un francés que fue el maestro de Marcel Marceau. Mira, fa. Así, claro, nada más ni nada menos que esa técnica, o sea, te explico cómo fue, mira, Etienne de Dale. Cruz, maestro de Marcel Marceau, compañero de los dos franceses, Roberto Escobar e Igon Lerchundi, que fundaron una escuela de mimo teatro en San Telmo. Esa Ajá. escuela de mimo teatro de San Telmo estudió mi maestro, o sea que la técnica es totalmente directa, la misma, Mm. y yo estudié con ese maestro. Es más, los maestros Igon Lerchundi y Roberto Escobar vieron obras nuestras y nos hicieron devoluciones, correcciones, tuvimos esa posibilidad de trabajar con ellos que son como, Sí, 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 es claro. increíble, tener, A ver, tener de pura. esto mismo que me contás, bueno, de con quién estudiaste y viste que a mí me salió a decir ¡fa! Como que es, claro, es el lugar para estudiar por lo que me contás. ¿Cómo lo harías? Claro. Eso lo transmitirías en el lenguaje mimo. Eh, ah, ¿Cómo lo transmitiría en lo gestual? Contámelo así, sí. Bueno, Bien, bien. no sé, a veces Buenísimo. uno no tiene.
justamente no tiene palabras, tiene la expresión corporal, Sí, pero, pero también el proceso interno de lo que le pasa cuando disfruta algo tanto de un proceso, de algo que ujú. experimenta, que también es un trabajo, digamos, tratar de sacarlo hacia afuera, ¿no? Claro, un trabajo de construcción, ¿no? Totalmente. Digamos, Es como yo ahora te puedo eso. hacer un gesto, pero es como la actuación, es como decirle, bueno, amor, ¿no? Y el amor es tan relativo, puede ser un, un amor de una pareja, puede ser el amor hacia un familiar, puede ser el amor hacia un amigo, y Después, encima, después de después eso, vamos está a hablar, tenido... después vamos a hablar del amor. Tengo una preguntita por ahí, después para meternos en ese tema que a mí particularmente me interesa mucho. Bueno, has leído cosas que escribo alrededor, siempre estamos en una búsqueda de esas cosas, de Sí, poder decir algo, ¿no? sí. De eso que nos, que nos interpela, porque el amor se... Bueno, no me quiero adelantar porque quiero escucharte a Sí. vos. Ya estoy hablando yo. No, No, yo también te quiero escuchar. otro día. Pero Otro bueno, día. volvamos a esto. Entonces, Sí, vos, con respecto a tu actividad como mimo, tuviste varias giras, hiciste un par de obras con la compañía, ¿no? sí, Tuviste una sí, gira que cubrió varios países, una gira sí. fuera. Hice, sí, con un espectáculo que en realidad era de clown y combinaba pantomima, es decir, la parte de objetos imaginarios, ¿Qué es la pantomima? A ver, y contémosle a la gente que nos está claro, escuchando. a ver, el mimo corporal es una técnica que no es la que nosotros conocemos con el mimo rayado, de camisa rayada, Ujú. este, cara blanca. Eso tiene que ver más con la pantomima de, a ver, del finales del siglo XIX en Inglaterra, que de ahí sale Chaplin, por ejemplo. Sí. Tiene que Ajá. ver también, claro, con la comedia del arte también hay signos de pantomima. En Ujú. realidad el mimo nace en Siracusa del siglo V antes de Cristo, o sea, nace en realidad con el ser humano, o sea, es el Ujú. sonido, el llanto y el cuerpo. El cuerpo. Sí. Este, con lo cual también hay ahí una representación de cuando no tenés la palabra, de dar eso con un gesto. Entonces, La es, palabra hablada, ¿no? Cuando no tenés la palabra claro, hablada. cuando no tenés la palabra hablada. Entonces Marcel Marceau de alguna manera tomó con su personaje Vip, que lo creo es un personaje ese, Ujú. tomó cosas de Chaplin, cosas de la comedia del arte, del Pierrot, de varias cosas y armó ese personaje. Pero la técnica del mimo en realidad es con un taparrabo y cuerpo, torso desnudo, piernas también, y mucho también se trabajaba la máscara neutra, era solo cuerpo. Ajá. Igual, A claro, ver, ¿qué es la máscara neutra? es una máscara que no tiene ningún gesto, no tiene Ah, boca, o sea, sí tiene agujeros en los ojos, pero después es toda neutra, o sea, no hay entonces gesticulation, la gestualidad era exclusivamente del cuerpo, no del todo el rostro. cuerpo, todo el cuerpo. Ujú. Y ahí vas Este, narrando, narrás una historia, narrás situaciones. Sí, pero no era tan representativa, era como más abstracto, por lo menos Tiende Club tendía a esa Ujú. técnica. Este, quizá ¿Cómo te Marzó le fue? puso más gesto, más Sí, esto sí. por ahí está representado en el mascarero, esa que queda en una situación así, en una máscara así, Ujú. y que Sí, se prueba distintas máscaras. En una queda así, en una sonrisa, y no se la puede sacar, y es tragicómico esa situación, porque claro, está sí, sí. llorando, Tremendo, pasa de tremendo. todo, y, y está con la misma cara de feliz cumpleaños, pero no se la puede sacar,
bueno, Bueno, hasta existencialista es, en totalmente. una cosa tan sintética puede representar parte de la condición humana. Totalmente, y además, cuando contabas esto, se me representaba la película de Joker, ¿no? Claro, exacto. Esto que aparenta un gesto que no tiene gesto, porque ahí la interrogación por el ¿dónde está el gesto? ¿No? ¿Dónde está el Exacto. gesto? Sí, sí. ¿Qué es entonces un gesto? ¿Qué es un gesto? Es un gesto. Bueno, eso también, justo en el disco Busco, yo tengo un tema que se llama La Máscara, y me Sí. acuerdo que vos también me habías dicho un texto tuyo sobre la máscara, eh, Mm. y de alguna manera en esa canción también hablo de las máscaras que tenemos nosotros, ¿no? Para vivir la vida, este, Ujú. a veces las máscaras que nos tenemos que poner para salir al mundo, ¿no? En esta conversación yo siento que no hay máscaras, ¿no? Bueno, Bueno, es para debatir, por lo menos no está la máscara, habría eh, que esa ver, habría máscara que que a mí no me gusta. bueno, eso es otra cosa, ¿no? Pero habría que ver si hay algo detrás de la máscara. Digamos, hay Claro, máscaras. hay Eh, máscaras. es un poco esto que interpela también a la cuestión de la verdad, ¿no? Sí. Cuando Lacan nos dice que la verdad tiene estructura de ficción, Mm, ¿no? Hay algo de la verdad y el engaño, y hay algo del engaño que produce verdad, ¿no? Esto es una relación de todo ser hablante con su propia lengua. Digamos, hay sí. algo que es verdadero, pero se dice a través de cierta ficción. Si no, no se puede decir, la verdad no se puede decir toda. Entonces, Ah, en un punto la máscara, hay máscaras, ¿no? Habría que ver si hay algo detrás de esa máscara, o es esa máscara la que revela algo de lo que no es máscara, bien, ¿no? sí, estoy de Entonces, acuerdo, estoy de acuerdo, recuerdo, estoy de recuerdo acuerdo. ese, recuerdo ese texto al que te referías, que había escrito, que en un momento decía, mi máscara está hecha de carne, ¿no? Es Mm. esto, es esto. Claro, La máscara y claro, la sí, sí, carne. sí. Ujú. Es verdad, Qué sí, a veces uno interesante. asocia por ahí mi asociación directa fue esa máscara como careta, que es distinto, ¿no? Ah, es Esa, distinto, la máscara del careta es distinto. Sí, 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 a eso me claro. refería y está bien la aclaración que decís sobre la máscara, como Ujú. para no ponerla en un lugar denostado, digamos. Entonces, eh, Exactamente, no, porque no hay otra cosa que eso, o la pregunta es si habría otra cosa que eso, ¿no? A veces pensar, bueno, en esta época que después te quería preguntar, vamos ahí, vamos a hacer random. dale. ¿Cómo ves esta época en relación a esto de las máscaras, de las caretas? ¿Cómo ves esta época? Bueno, es una época, yo creo que por lo menos, eh, a ver, no sé, yo me siento como, eh, a ver, uno tiene que estar en esto de las redes, de compartir, eh, más estando, ¿no? En algo que tiene que ver con la música, con el teatro, con el arte, que tiene como todo su doble, como esto de las máscaras, ¿no? Tiene todo su doble. Ujú, Hasta dónde es bueno, digamos, para uno exponerse, ¿no? ujú. Eh, hasta dónde no. Hay gente que también lo padece eso o que ha padecido también la exposición y esto estamos todos, digamos, estamos acá, nos están viendo en Sí, cualquier parte del mundo. De alguna manera, todos, hasta incluso no solo el sector independiente, sino incluso los que han ganado un lugar, digamos, de popularidad, también se encuentran usando estas redes. No es solamente ya sacar un disco, hacer una película, sino que está esta comunicación directa
con las personas que Totalmente. están interesados en lo que haces. Ujú. Y Sí, entonces se mezcla también un poco la vida privada, qué sé yo estoy viendo tu biblioteca, vos estás viendo y sí, sí, estamos sí. conversando y Sí. estamos un poco entrando a tu casa, vos a la mía, Ujú. y entonces está todo eso, ¿no? Sí, Del sí, sí, compartir sí, decime, decime. no, que está un poco eso todo ya naturalizado, pero que antes un artista lo veías en televisión, iba, ni tenías idea que por ahí de dónde vivía, dónde estaba, y hoy, más en la pandemia, cuando estuvimos todos encerrados, apareció muchísimo más eso de compartir desde tu casa, Ni hablar. lo más Aparte, natural posible. hoy en día, con la tecnología y todo esto de las redes, y que haces un clic y llegás a Japón, a conocer a Sí, un artista japonés, digamos, es como se acortaron tanto las distancias y los tiempos, el espacio se plegó sobre sí mismo, todo cae en el mismo lugar que es la virtualidad. Es muy, sí, es insólito, o sea, lo que nos acerca, también hay que interrogarse por lo que es lo mismo lo que nos acerca de lo que nos aleja muchas veces, ¿no? sí, sí, Hay- sí, se da esa doble cuestión. Lo que nos sí, acerca también nos aleja en el mismo momento. ¿Por qué nos acerca? Digamos, hay cosas que antes tenían un tiempo, que eso se acortó inevitablemente con la tecnología, y eso es maravilloso, digo, porque hay cosas, se aceleró el mundo, hay cosas que una vida antes no rendía en ese sentido de lo social, de la expansión, como rinde ahora. Ya totalmente. 40 años o 45 años era toda una vida en el 1600, y ahora de repente a los 20 minutos ya tenés todo lo que alguien hizo en 20 años, ¿no? Claro, sí, Pero esta doble cualidad del acercamiento, del alejamiento, de las aperturas y los cierres, ¿no? Parecería como que hay que encontrar cierta tensión, cierto hueco de eso para poder que eso no te juegue en contra, ¿no? claro, sí, sí, coincido. Así es. Eh, Interesante Sí. eso de las redes y todo. Pero bueno, la pregunta era cómo ves la época actual. Mm, A vos te remitió al tema de la virtualidad, de las redes. sí, Ujú. sí. Y después como veo el mundo en general, o sea, mi Mira, percepción, mi no vamos conmonición, no vamos a tener mucho tiempo para explayarnos al respecto. Sería muy interesante porque creo que hace falta juntarnos a hablar de esto. Pero sí, ¿cómo ves, por ejemplo, los vínculos humanos hoy? ajá. Bueno, esto, a ver, desde mi lugar, yo soy una persona que tiene muchos grupos de amigos, soy de juntarme en reuniones, veo que nosotros, por ejemplo, los argentinos tenemos eso de juntarnos Ujú. muchísimo, lo familiar, la amistad, de tomar algo, de juntarnos en una casa. No es usual, uno habla con otras personas que viven en otros países y no es Ujú. tan usual eso, no es Ujú. algo cotidiano. Sí. Por ahí es todo un evento, juntarte y hablar. Nosotros somos mucho de hablar y contar, ¿no? Lo que nos pasa. Ujú. eh, Creo que también Argentina es un país psicoanalizado en algún punto, por lo menos en las grandes ciudades, Sí. recurre al psicoanálisis o a algún tipo de psicología Ujú. este, con tratar de intentar conocerse un poco, de preguntarse, y lo ves también en el arte, en la cantidad de teatro que hay en la Argentina, la cantidad de artistas
Mm. Eso yo me acuerdo cuando fui a Colombia y estaba charlando con titiriteros, fui a hacer un espectáculo que combinaba distintas técnicas y, y bueno, admiraban también esas inquietudes que tienen los argentinos y tantas influencias que tiene tanto de lo latinoamericano como de lo europeo, esa Sí, mixtura, sí. ese crisol que somos. Sol. Sí, sí, sí. Bueno, Y bueno, nuestro... yo admiraba, por supuesto, toda la parte esa afro que tienen ellos, que por ahí Mm. nosotros, por la historia que tenemos, es menor en el sentido por eso a mí me interesa tanto bucear sobre los ritmos de, de los afrodescendientes, el candombe, la milonga, el milongón, todo. Bueno, Bueno, vos antes no es hablabas que de no tengamos, folclore. tenemos, lo que pasa es que no brota como brota en otros países de Latinoamérica, ¿no? No, Lo, claro, claro. Igual Latinoamérica tiene una riqueza musical sí, impresionante, que bueno, por eso nosotros somos un crisol y Buenos Aires sobre todo es un crisol aparte, porque la sí, verdad es que, bueno, tenemos el Río de la Plata, la música vos nombrabas rioplatense, hay algo de una influencia de todo eso en el tango, ¿no? claro, exacto. Y Sí, bueno, todo lo que es candombe, entonces todo bordea el río, ¿no? E incluso el folclore, todo lo que es el sí, folclore litoral, digamos, se arma ahí una sí, secuencia que bordea lo litoral. Y sí. somos un litoral también, nosotros somos un litoral de Mm, cosas, ¿no? Estamos siempre en sí, el borde. Además, somos un país sobre todo que está siempre en el borde. Eso siempre. no sé, eso nos suele Eso dar nos un define también, nos define nos nuestra despabila. idiosincrasia. Hay algo de eso que nos despabila, ¿no? También. Sí, mm, Mm, sí, es sí. así. Cómo producir todo lo que producimos sin a veces recursos económicos que puedan, bueno, hacer que en otros lugares por ahí se frena eso porque, no, bueno, no hay recursos, entonces, y acá No no, está, acá, no está dentro del cálculo en otros países. Entonces, nosotros siempre estamos fuera de cálculo en algún punto, ¿no? Hacemos con eso que queda por fuera, que digamos, bueno, es con lo que hay y no llegamos, pero se hace desde un motor que, bueno, tiene que ver, por suerte, y sobre todo en el arte, con lo deseante, ¿no? En el arte, en la enseñanza, en los movimientos que surgen de lo colectivo, digamos. Hay algo de lo deseante ahí pulsando, ¿no? Que por ahí en sí, otros países eso no está. O sea, hay otras cosas, pero eso no. Yo, mira, me acuerdo, no me quiero ir mucho del tema, pero me acuerdo ahora hablando de esto de otros países. Hace poquito, hace cosa de un mes, leí una noticia de que un fotógrafo se cayó en Suiza, se murió, digamos, pero se sí, cayó en el frío y estuvo 8 horas tirado sin que nadie lo levante, ¿no? Eso yo pensaba extrapolándolo a Buenos Aires o a cualquier parte de Argentina, ese tipo estaría vivo, porque sí, sí, te caes en la calle y vienen 8 como mínimo a levantarte. Entonces, sí, sí, hay algo, ¿no? Que digamos, los sistemas no terminan de absorber, que tiene que ver con eso que se sale de lo sistemático acá, ¿no? sí, Es a pesar a de pesar, todo, a pesar del neoliberalismo, a pesar de los sistemas, a pesar de, hay algo que sigue buscando esos huecos, ¿no? sí, De lo humano, sí, o sea, de lo otro de lo humano. Esto también tiene que ver, todo esto, a lo que hemos llegado tiene que ver con lo humano también, pero digo, de una humanidad, ¿no? Que eso no es sistema. claro.
sí, 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 Este, sí. Sí, uno, como te decía, lo ve, o sea, la escena teatral, que si vos te pones a pensar, el teatro independiente, WOF, todo lo que produce, en un momento era uno de los países, Argentina, si no el tercer país, con más espectáculos en cartel. claro, Este, sí, y ahí te das cuenta, ¿no? Que es hacer eso que vos decís. es Eh, hacer. en cualquier salita, en cualquier... hay todo un mundo, ¿no? Hay... Ujú. Claudio nos dice, se fragmentaron los valores humanos. Bueno, ahí va sí, corriendo lo que dice la gente y yo soy medio que, si toco algo tengo miedo que se corte el vivo, pero sí, que es una alegría, se fragmentaron los valores humanos. Bueno, yo creo que lo humano desde siempre este, hubo cosas que fragmentaron los valores. Yo no sé si es una cuestión de valores, pero sí estamos, por eso te preguntaba por esta época. Estamos en una época crítica, ¿no? Algo que por lo menos vamos a tener que pensar los años posteriores, digamos, las generaciones sí, que nacen con esta época también están atravesados por una cuestión de esto del no espacio, del no tiempo, de todo inmediato, de que los vínculos son muy efímeros, que nada se construye porque nada perdura. Entonces todo esto es propio de un contexto histórico. Y hay que sí, ver de qué manera se las arreglan como nos arreglamos nosotros en nuestra época, digamos, pero es algo que todavía no está dicho, ¿no? Nosotros todavía nos estamos pensando en nuestras generaciones y sí, todavía nos quedamos a pensarnos, digamos. Entonces, va todo tan rápido y se acelera todo cada vez más que es un misterio, ¿no? A veces las cosas que duran segundos. O sea, yo te preguntaba por los vínculos porque todos estos sistemas, estas plataformas también para conocer gente, sí, eh, claro. donde, donde todo va de la mano, esto es por ahí lo que estoy pensando yo al respecto, no sé si compartís, pero todo va un poco de la mano con la era del consumo. Entonces Sí, también se consumen los cuerpos, se consume esta idea del otro en un sentido de imagen, de cuáles son las cualidades, qué es lo que sirve y qué es lo que no le sirve a esa persona, y está todo dicho de antemano. Entonces, hay algo que a mí por lo menos me interroga del lugar del amor o del lugar del deseo en eso, digamos, de esa forma, ¿no? Con ese sistema tan estricto en relación a lo que sirve al consumo, ¿no? A lo que sí. sirve a un goce de consumo. Sí, algo efímero, algo de momento, y Y además, eso, bueno, sin oportunidad sin una oportunidad, ¿no? Del tiempo de construcción. O sea, es de antemano, ya encajás con esto, si no encajas con esto, retirate. Es una sí, instancia yoica pura. O sea, el claro, yo ya sabemos que es una instancia loca, como dice Lacan, y es una instancia imaginaria también, ¿no? Eso sí, es sí, sí. lo que se despliega aparentemente, ¿no? Siempre está el deseo que pulsa, por suerte, pero en estos huecos de este tipo de cosas. Sí. Eh, ¿Por dónde pasa para vos el hecho artístico? Ajá, hermosa pregunta. Bueno, yo creo que el artista tiene que tener una pregunta o preguntas, se tiene que preguntar, se tiene que cuestionarse y cuestionar el mundo, la sociedad, ponerla en cuestión y no aceptar mansamente este, lo que, lo que de alguna manera quieren imponerle, ¿no? Este, Ujú. podríamos decir, no sé, en el cine, en los libros, en la escuela, en la universidad, El otro, en los medios el de otro, comunicación, lo que sea, siempre el otro, creo, digamos, ¿eh? lo que quiere imponerle el otro.
Sí, exactamente. Mm, Y eso se hace a través, bueno, de una búsqueda personal que es con esas preguntas y que llevan a otras preguntas, inevitablemente, y no cerrar a, bueno, esto es así y ya está, y esta ujú, es mi idea, sino, bueno, esa construcción creo que es muy personal, eh, es con otros, obviamente, y es también en un estado de soledad también, por supuesto, ¿no? ujú, ujú. ¿Te Pero referís sobre todo, te referís a la creación? exactamente. Ujú. Pero esa creación nunca es solo porque, bueno, todo eso que vos vas absorbiendo y vas como, esto no, que Ujú. en mi caso es, eh, sé lo que no soy. Lo que Ah, soy lo descubro todos los días, pero lo que no soy, me doy cuenta fácilmente, tengo una llamada de atención interna, ¿no? Sobre eso que me pasa tan sí. fuerte, que digo, no, esto no, Esto obviamente no. eso fue, claro, con el tránsito, ¿no? Ujú, Con el ujú. caminar me di cuenta de eso. Sí. Porque por supuesto, erré o por lo menos experimenté y dije, bueno, esto digo en lo artístico y en la vida también, ¿no? Sí, sí. ¿Y qué te prende esa alarma de ese, esto no? Yo creo que es algo hasta incluso físico, te digo, que me A ver, pasa. me Este, gusta. A ver. creo que yo soy creo una persona que, no sé, me siento como muy perceptiva me relaciono con muchas personas, entonces inevitablemente, como tengo también esa entrega, ¿no? Mía de tratar de intentar eh, abrirme, ¿no? Ujú. A esa diferencia, ¿no? A la diferencia de un otro. Esto que hablabas vos en el texto sobre el amor y la diferencia, Sí. eh, de alojar esa diferencia, ¿no? Y Ujú. de entender de dónde viene esa persona, este, dentro de los límites que uno puede hacerlo, pero tampoco uno entiende también hasta cierto punto. Ujú. Y hay un límite, que es ese límite en donde el cual yo digo, bueno, hasta acá, Ujú. ¿no? Ujú. Eh, porque hay cosas que no puedo tolerar tampoco. O sea, Ahí eh, tu viejo dice, ¿tratás de cuestionar? Dice. ¿cómo Tu tratar? papá dice, ¿tratás de Sí, cuestionar? Julio Lacarra, sí. ahí está participando de nuestra charla. Tra- no entendí la pregunta, a ver qué será. No, Tratás de, no. sí, cuestionar, sí, por supuesto, pero primero me cuestiono a mí, Ujú. antes de cuestionar y apuntar con eso del señalar o la moral o esta cuestión, No, ¿no? no, claro, eso no es cuestionamiento, digamos, ¿no? Un No, cuestionar en acto, digamos, en lo que te interpela, en ese sentido exacto. lo entendí. Sí, Ujú, sí, revisarme, o sea, es lo mínimo que puedo hacer como ser humano, tratar de ver qué estoy haciendo en este mundo, cómo me quiero relacionar y cómo quiero vivir. A veces, como decía Urdapilleta, yo quiero ser normal, pero no me sale. Decía. Hace poco Y un poco leí, nos pasa a todos, sí, 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 ¿eh? hace poco leía una frase al respecto que no recuerdo del autor en este momento, pero decía esto, cuánta energía gasta un ser humano en tratar de ser normal, Ah, ¿no? Cuando la sí, normalidad es todo un concepto que hay que poner, eso sí, en tela de juicio, ¿no? ¿Qué significa sí, la normalidad? Porque se naturaliza.
Sí, lo normal como homologándolo a lo natural, ¿no? Y no exacto, hay nada más lejano a lo natural que lo normal. normal. Sí, sí, Entonces, es algo, totalmente. es algo interesante también poner en ese cuestionamiento, ¿no? Que vos traías, sostener esa Sí. tensión con el mismo lenguaje. Eh, Urdapilleta yo creo que lo decía también porque él se sentía que estaba en un caos constante y seguramente un poco decía de andar por la calle y no sentir que me miran, bueno, sentía mucha vergüenza de ser conocido, por ejemplo, o ya yo quiero subirme al escenario y ya está, ¿viste? Y ser actor y todo lo demás que implica, que es entrevistas, cosas, como que bueno, eso, eso no lo, pero a la vez quería ser ujú, como ujú. el actor que va a la entrevista, charla, se va a su casa, pero bueno, cada Claro, uno vibra distinto, le pasa distinto, cada uno hace lo que puede. Sí, cada uno hace lo que puede, sí, 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 seguro. Eh, totalmente. hablabas de búsqueda, de cuestionamiento en relación al arte. ¿Y qué Mm. lugar le das en tu vida y en lo artístico a la sensibilidad? Bueno, todo. Yo creo A ver. que por ahí va. Este, yo creo que, y esto por ahí, ya entrando en la búsqueda artística, qué es lo que, eh, digamos, cuando uno canta una canción, por ejemplo, Ujú, saber qué está cantando uno, ¿no? Y qué puede sostener arriba de un escenario. Porque hay ujú. canciones maravillosas, pero eh, por lo menos eso en Viandar, eh, traté de elegir canciones que yo pueda sostener en un escenario, que quiere decir también en la vida, ¿no? A ver, ¿qué es eso de sostener? ¿Cómo se te presenta? Que yo creo que tiene que ver con que la acción, como citando por ahí a Shakespeare, que la acción corresponda con la palabra y la palabra a la acción, Ajá. ¿no? Ujú, Este, eso lo dice en Hamlet, se lo dice sí, en Hamlet se lo dice a los actores. Es ujú. una bajada como de línea, entre comillas, de Shakespeare a través de Hamlet que se la hace a los actores, ¿no? Que la palabra corresponda a la acción y la acción a la palabra, ¿no? Sí. Y ahí habla un poco de no ser falsos o no ser sobreactuados, ¿no? Ahí está lo que no es máscara, la Exacto, falsedad, ¿no? Lo falso, lo falso. claro. Y eso creo que tiene que ver con una canción que uno pueda cantar y se siente que adhiere a esa canción, ¿no? Y no solo Ujú. la canta por generar un efecto, porque esa canción, no sé, es conocida o lo que sea, sino esas imágenes que tiene esa canción, esas metáforas, ese, este, no me gusta decir mensaje, porque no es mensaje, Ujú. sino esa identidad que tiene esa canción, que tiene que ver con uno y cómo Ujú. lo puede transmitir con sus emociones. Esa es mi elección, digamos, como in- intentar comunicar algo artístico. Digo intentar porque uno no puede definir que lo que hace es artístico. O sea, eso lo dejas al que te escucha o al que te va a ver a una obra de teatro y dice, bueno, a mí esto me tocó porque me transmitiste tal cosa o me transmitió la obra Ah, en general, el texto. entonces Entonces, esto nos manda a la pregunta anterior por el hecho artístico. El hecho artístico se completa con lo que te vuelve. exactamente, si no, es algo para el ego, no sé, Ujú. y acá el tema es compartir, ¿no? Por supuesto, la creación es individual y uno tiene que
adherir a lo que está haciendo y todo, no pensando en el resultado, pero después se completa cuando uno, bueno, se sube a un escenario y te comparto esto que me pasa a mí. Ujú, ¿Te pasa a vos? No lo sé. Por ahí sí, por ahí no. Por ahí le ujú. pasó a alguien que vos conocés y entonces te interpela Y ahí y se te juega pone, la dimensión del tiempo también, ¿no? Porque hay artistas a lo largo de la historia que en su momento nadie los escuchó y después los escuchó, digo, la gente que también los artistas que se adelantaron. sí, El arte tiene algo de un mañana, ¿no? De un adelantarse ahí, sí, captando la atmósfera histórica también, del momento histórico en que están transcurriendo y tomando parte con su cuerpo y creando algo que después va tomando, va adquiriendo una voz colectiva, pero es un misterio eso, ¿no? Como de repente alguien capta lo que no está dicho, exacto. pero que Sí, pulula por ahí. Y eso me parece que es impronta totalmente. de novedad, tiene mucho que ver con el arte. Sí, adhiero, sí, sí. Este, igual eso obviamente se va construyendo y uno, por lo menos en mi caso, no fue tan definido, es decir, yo fui buceando por distintas disciplinas hasta Claro. que, y además cantando distintas cosas, hasta que en un momento, bueno, también tiene que ver cuando uno escribe canciones, ¿no? Cuando Ujú. compone, y ahí va definiendo también. En el caso de los discos que nombrabas, bueno, A Puro Bicho es un disco folclórico para chicos, para las Sí, infancias. muy lindo, Digamos, ahí hay claro, una identidad, digamos, que tiene que ver con lo nuestro, con la raíz, también desde lo familiar, ¿no? Con las regiones de la Argentina, con los animales, insectos de la Argentina, con el humor, con la actuación, porque ahí yo cambio mi forma de cantar. Por ejemplo, hay una canción que es el Malambo del Lobizón. Yo no canto desde mí, digamos, Francisco Ah, Flores, sino que hago como una especie de personaje eh, son. por ser séptimo varón he caído en desgracia. Dicen que soy lobizón, cambia mi cuerpo y mi cara. Entonces hay una representación ahí con eso. Y bueno, y también en ese espectáculo eh, funcionaba con el teatro de títeres, la marioneta, Ah, qué el títere lindo. de boca. El Sí. lobizón, por ejemplo, baila Michael Jackson porque hace como una analogía con Thriller. Entonces, Ah, ahí baila el malambo, pero también mezcla desde la actuación con esto. claro. También hay mucha pantomima. Hacia ahí en ese espectáculo pude fusionar eh, todo lo que fui aprendiendo, ¿no? Claro, Eh, claro. y Qué entonces, lindo. sí, sí, la Sí. verdad que me encantó hacer ese espectáculo para chicos con esa temática Ujú. fuerte que era para mí hacer folclore para las infancias, desde la actuación, desde la música, desde el mimo. eh, y después, por ejemplo, hice el que nombraste quirúrgico, es un disco de rock, pero también hago un Ah, personaje. bueno. Claro, es un personaje de rock cliché típico. Ahí también cambio totalmente, mi voz está toda rapada. Si lo escuchas al disco, y además es muy bizarro también, tiene una cuestión así. ¿Ese es para niños también? No, no, ese es para No. público en general. Ah, mira. Mirá, justo esto de compartir. Mi tío abogado quería hacer algo conmigo y a él le gusta mucho escribir y le digo, bueno, ¿por qué no empezás a escribir canciones y yo te las armo como canciones, le pongo música? Lo hicimos con Claudio Goldbetter, un dramaturgo, escritor. Hicimos la música y lo presentamos en el Teatro del Cubo
gran banda y bueno, y ahí había bailarinas también y había textos de humor, ¿no? Esto también un poco lo del musical y eso que también lo he hecho para público en general y para chicos también. Y Busco Ujú. es un disco en el cual ya aparece como el cantautor o el letrista de canciones, ya sí desde mí, desde Francisco, Vos. con mi visión sobre muchas cosas, este, experiencias personales y también cómo veo el mundo y bueno, ahí aparecen en las letras guías, ¿no? De también lo que a mí me pasa, ¿no? Y lo que a mí me pasa es que también veo que les pasa a muchas personas y también digo, esto es algo que siento que está también en mi generación, también hablar de estas cosas que decía, yo, digamos, viví los 90 la adolescencia, y hablabas un poco del neoliberalismo y de los sistemas y todo eso, este, creo que, bueno, fuimos atravesados por eso, pero también Sí. teníamos todo lo que vivieron nuestros viejos en los 70, Ujú. este, el compromiso de la canción y que se correspondía eso de lo que uno pensaba con lo que escribía y era también, no sé, creo yo, que aparecía tanto en el rock, en el folclore, en el teatro, era toda una explosión artística, podría decir, no, no, Ujú. de, no, no de show, que sí apareció mucho más, no digo por descalificarlo, porque muchas veces el show y lo sustancioso van de la mano, Ajá. pero ¿no? Que uno ve un show espectacular y a la vez tiene contenido las letras, tiene contenido la música, hay música Sí, sustanciosa, sí. digo, en el sentido de que hay recursos, Ujú. eh, no por la complejidad, no estoy hablando porque toca más, es No, no. bueno, no Ujú. tiene que ver con eso. De hecho, Ujú. hay artistas que con tres, cuatro acordes transmiten algo espectacular. Entonces, Ujú. no se Sí, tra- sí. o un Bueno, espectáculo teatral ahí despojado, está, ¿no? ahí está también la pregunta por lo que es un hecho artístico en relación a lo sensible, en relación a qué encarna ese artista en ese momento, que vos decís, este es un artista. Claro. Porque hay algo ahí, ¿no? Hay algo que pasa. A veces pasa y a veces no, ¿no? Sí, sí, Alguien sí. puede Por estar supuesto, muy preparado en sus disciplinas artísticas y que eso no ocurra. sí, sí, sí. Por supuesto, todo esto, ¿no? Es subjetivo desde ¿viste? Cuando uno te pregunta, ¿qué es para vos un artista o cómo lo... Bueno, para mí es tal Sí, cosa, ¿no? Es sí, lo que me todo, encuentro todo frente a eso y digo, todo. La única posibilidad es hablar desde lo que cada sí, quien experimenta, porque después si sí. no vamos a hacer una teoría del arte, que no es Ah, claro. no es nuestra intención. No, No, no. no, y es tan difícil, no, no. Me pasa o no me pasa con eso. También, eso también se desarrolla eso también, porque uno, si conoce solamente una cosa y entonces, y no se abre a ver otras cosas, entonces Ujú. la sensibilidad también se trabaja, digamos, en el sentido de abrirse a otras experiencias. Sí. Porque por ahí A mí está en un... me interesa eso, no me quiero extender mucho porque tengo muchas preguntas para hacerte y ya estamos medio... Sí. Pero, ¿qué quiere decir la sensibilidad se trabaja? A ver. Se trabaja en el sentido no por decir ahora voy a hacer esto y ahora, sino de ir al encuentro de algo nuevo, de algo distinto,
de experiencia, digo, no por ser distinto tiene que ser algo, no sé, No, no, de ir, por ejemplo, si uno, por más que se dedica a la música y más allá de que vayas a ver grupos musicales o solistas, anda a un museo, anda a ver teatro, cine de otro tipo que no sea el cine comercial, por decirlo de alguna manera. Es esa búsqueda de decir, bueno, a ver, está bien, está esto que lo puedo digerir fácilmente, pero a ver si voy al encuentro de otra experiencia, ¿qué me pasa? Y por ahí no te gusta. Y por ahí es supuestamente lo que todos tendríamos que ver porque es intelectual o lo que sea, y a vos no te pasa. Pero no te por lo pasa. menos conocerlo eso, ¿no? Este, eso digo. Pero a ver si te sigo. Cosas, ir a ver en un recorrido por el afuera, por las cosas que te nutren de las actividades artísticas, de obras. ¿Qué pasa con ese momento de soledad también, de Bien, registro? ¿No? Porque bueno, hay algo ahí también, ¿no? Es sí, el diálogo con eso también, lo que viene, este abrir, ¿de qué se trata? ¿De sí, llenarse de información o de... Kafka, por ejemplo, no salió de su cuarto. claro, Cuando alguien me dice, cuando alguien me dice, no, porque viajar te abre la cabeza, claro, qué sé yo, ¿viste? Es como que el lenguaje sí, está a disposición. Entonces, ¿de qué se trata todo esto? ¿De qué se trata la sensibilidad? ¿De qué se trata lo que te interpela, lo que abre, lo que cierra? No sí, están, no están en las cosas, ¿no? Y también están en las cosas, pero sí, hay que descubrir ahí esa manera ese saber claro, hacer de cada quien, con lo que de alguna manera lo convoca. Y eso, que es un punto, diría, desde mi campo de actividad, sí, inconsciente, ¿no? Como que hay sí, que dejarse interpelar por eso que toca el cuerpo. Que tal sí, vez no sea llenarse de ver obras o qué sé yo, o tal vez sí. O sea, es a la manera de cada quien, ¿no? sí, Pero bueno, sí, ahí hay algo que no es eso, no deja de ser eso, ¿viste? sí, Es sí, está interesante bien, navegar. genera una pregunta. Lo que pasa que también yo me encontré dando clases, ¿no? De teatro Ujú. gestual, o de mimo y pantomima, y, y bueno, estaba la propuesta, mm, ¿qué podemos ir a ver? Mm, Qué obra o qué para ver esto de, cómo es esto del mimo? Y qué videos o dónde? ¿Cuál es la búsqueda que hay que...? Le digo, sí, bueno, yo te puedo dar esto, ¿no? Lo que a sí. mí me parece que te puede dar una línea para, ejemplo, si estábamos trabajando una escena, bueno, a ver esto que... Y por ahí decía, no, esto no me gustó, digo, ¿y cómo esto? O fui a ver tal cosa, que por ahí nada que ver con lo que yo le había recomendado, pero el hecho de estar como atento a conocer y que por ahí, está bien, Sí, sí. decías Yo, recién que también puede ser en un momento de soledad que preguntarte qué es lo que pasa. Lo que pasa es que también, eh, qué sé yo, hay también personas que por ahí sí se encuentran en ese refugio, digamos, de no salir tanto, de no ver esto, no ver otro, y tienen su mundo interno muy desarrollado y que lo pueden sacar. Pero también te encontrás con personas que están solo en un lugar instalados y que ves que no están pudiendo, no, ¿no? totalmente, totalmente. Aparte, por ahí a lo que yo me refería no es la dicotomía entre lo interno y lo externo, ¿no? Sino que uno ya tiene un exterior en sí. Claro, Hay un exterior en sí. Entonces,
eso, ¿no? El encuentro con eso a veces es la contingencia. De Sí, repente no es ir a buscar, sino que, uff, algo te pasó por delante y con eso haces lo que claro, lees en eso. claro, Qué sé yo, me parece que el arte y la creación, el hecho artístico tiene, el hecho artístico no, porque el hecho artístico se completa con el público, es una apuesta, pero sí el proceso creativo tiene mucho que ver con esto. sí, sí, Te quiero hacer otra pregunta. Y para antes de meternos en este tema, quiero leerte un poema. ¿Escuchaste el poema de Juan Ros con el que empecé este sí, encuentro? Bueno, hoy sí, muy nos bien. musicaliza poéticamente Juan Ros, además de tu música que inició este encuentro, de tu último disco escuchamos un tema. Y ahora quiero leerte algo para anunciar la próxima pregunta. Bien. Dice Juarros, el amor empieza cuando se rompen los dedos y se dan vuelta las solapas del traje, cuando ya no hace falta, pero tampoco sobra la vejez de mirarse, cuando la torre de los recuerdos baja o alta, se agacha hasta la sangre. El amor empieza cuando Dios termina y cuando el hombre cae, mientras las cosas demasiado eternas comienzan a gastarse y los signos, las bocas y los signos, se muerden mutuamente en cualquier parte. El amor empieza cuando la luz se agrieta como un muerto disfrazado sobre la soledad irremediable, porque el amor es simplemente eso, la forma del comienzo tercamente escondida detrás de los finales. Tremendo. Ese poema, hace años al menos una vez cada tanto lo tengo que volver a leer. Mm, Cuarón tiene esas cosas, ¿no? Es un gran poeta. A mí me gusta mucho. ¿Y dónde empieza el amor? ¿Y dónde termina? oh, qué pregunta. ¿Vos pensabas que Wow. venías acá a qué? No, claro, no, no. Chau. No, Ahora llegó el momento, ¿ves? claro, ahora llegó el momento. Eh, mm, ¿Dónde empieza y dónde termina? Ah, empieza y termina, no sé. Eh, Depende qué, no sé, yo creo que sí. eh, yo creo que hay algo que se quiebra, no sé si termina, pero se quiebra, eh, que tiene que ver con, bueno, yo básicamente, para mí, por lo menos, el amor de pareja, estoy hablando, Ujú, eh, creo que tiene que ver con el compartir. Creo que esa es como la palabra que guía para que eso funcione, ¿no? En el sentido que, que el compartir, cuando deja de haber esa acción, ese verbo, ujú. muere. Ajá. Este, y por supuesto ahí se pueden desprender muchas cosas, ¿no? Del compartir, que es el estar eh, atento a qué le está pasando a esa persona. Este, Tiene que ver con los detalles también. eh, Ujú. Tiene que ver con la palabra y a veces no tiene que ver con la palabra.
Ujú. tiene que ver con estar ahí, ¿no? Con estar, Conectar. que Ajá. tiene que ver también con la actuación, que es estar en ese momento, en el aquí y ahora, eh, y dejarse en el buen sentido. O sea, eh, sin tratar de calcular, sin tratar de anticipar, eh, tiene que haber un fluir en esa relación. Y esto ya lo hablo también con el amor en el sentido no solo de pareja, sino también Ujú. en la amistad, Sí, sí. eh, con un familiar, con una simple, con un simple intercambio en un ambiente laboral o en un detalle de ir a, no sé, a sacar una entrada y cómo va tu ser hacia eso, a, Ujú. eh, como cualquier cosa, digo, sacar una entrada como ir a decir buen día a un lugar en donde uno entra. Ajá. Todo eso se percibe y yo creo que todo eso tiene que ver con el amor. Eh, Sí. es una, es una, es una actitud, también eh, creo que tiene que ver con ese, bueno, con eso volitivo, con algo de la voluntad, con una Ujú. predisposición, que por supuesto puede no ser de vuelta, o sea, no puede ser, uno da y no sabe qué es lo que le Sí, viene, sí, pero creo que si exactamente. todos tuviésemos esa actitud Ujú. de dar y de brindarse, creo que eh, el mundo estaría mejor. Y es un poco utópico y quizás es una quimera, pero bueno, por lo menos es lo que yo intento hacer todos los días, ¿no? Eh, Ujú. no solo cuando comparto un escenario, sino, te digo, en lo laboral, en todos los ámbitos. Eh, Ujú. Sí. creo que el brindarme tal cual lo que yo creo que soy, que es esto que trato de buscar todos los días, quién soy, pero intento sacar lo mejor de mí, que no sé qué es, pero que intuyo que tiene que ver con esto de brindar mi corazón, ¿no? Bueno, Yo eso. vengo a ofrecer mi corazón, quizá es una canción que nos ha definido a muchos, ¿no? Sí, sí, Eh, sí. ¿Quién dijo que todo está perdido, no? claro, ¿quién dijo que todo está perdido? Y en un Ajá. momento Fito, mira, Fito dijo que en un momento no la cantaba más porque le había pasado lo que le había pasado con las tías en Rosario, que, bueno, una tragedia que y sufrió y que entró en un momento depresivo porque decía, justamente escribió después de eso Ciudad de Pobres Corazones. A mí me quedó Ujú. muy marcado eso, ¿no? Como decir, ya no vengo a ofrecer mi corazón, sino que digo, esta ciudad y que estaba embroncado. Y fue el Ujú. Indio Solari que le dijo, vos no podés dejar de cantar esta canción. ¿Cómo Ujú. no vas a ofrecer tu corazón? Mm. Y él la volvió a cantar. Digo, se resignificó y volvió digo, que también la vida te cascotea, ¿no? Te pone en lugares difíciles, pero aún así uno sigue, uno va para adelante, eh, a pesar de todo. No quiere decir que se haga el tonto con eso, pero sí Además, encuentra un sentido que es propio, eh, y puede ser con el arte, con un deporte, con la literatura, con un trabajo y con un hobby o con algo que te conecte con la vida, ¿no? mm, vos antes decías esto que soy, ¿no? En relación al amor, esta búsqueda de lo que soy, dar lo que soy. Y yo me acordaba de la frase de Lacan respecto del amor, que dice, dar lo que no se tiene a quien no lo es.
es una frase compleja que se malentiende muy rápido y que no tendríamos tiempo para desarrollarla, pero este dar lo que no se tiene a quien no es, hay algo ahí de un vacío, ¿no? De una brecha, de una falta, de una no encastre, de no Los es huecos. dar lo que se tiene con lo que soy o con lo que el otro es, sino que no se trata ni de ser ni de tener, sino que el amor es algo que rompe, ¿no? Que quiebra todas esas cuestiones más conscientes. Sí, Entonces, me encantó lo que dijiste respecto de esto de dar el corazón, porque el corazón sí es una parte del cuerpo, que no es cualquier parte, digamos, pero metafóricamente hablando es poner el cuerpo ahí y el corazón, aparte, a mí se me ocurría esto mientras hablabas, ¿de quién es el corazón que se da? ¿No? Digo, hay algo ahí en un entre, ¿de quién es ese corazón? claro, ¿de quién es? Sí, ¿De porque quién está en mi es? cuerpo, pero ¿Mm? tantas, Sí, tantas personas pasaron por ese corazón, ¿no? Tantas relaciones, tantas experiencias, que ya uno no sabe de dónde, sí, ha dejado una parte de su corazón quizá en distintos lugares, se ha llenado también con otros corazones, ujú. este, y bueno, son esas preguntas, esos misterios, ¿no? De la existencia, este, bueno, está bueno indagar, ¿no? Sí, No, y no lo otro, intelectualmente quizás, sino también claro, esto, pero sí esto que escuché que decías de no, la no correspondencia también, que a veces, digo, hay una correspondencia en el amor que no es la correspondencia unívoca, digamos, es bilateral en el sentido esto encastra con esto, porque yo te quiero, vos me amás, digamos, no, no tiene que ver con eso, pero sí hay una correspondencia en el amor. Es este corazón, sí, ¿no? claro. Eso es indudable. Cuando eso está, eso está. Después puede haber 1500 rollos alrededor, pero cuando eso está, eso está. Totalmente. Sí, sí. Es fácil Qué de lindo. identificar eso. Sí, sí. Sí, te golpea el cuerpo, ¿no? Hay algo de Sí, eso. sí, 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 Qué lindo este encuentro. Nos estamos quedando sin tiempo, pero te quiero hacer una última pregunta. sí. ¿Querés? Dale. Vos hablabas antes de los niños, de tu trabajo con los niños y de tu infancia también, Sí. cuando contabas tus primeros pasos y esto del escenario, y que vos, recuerdo, le preguntabas, o sea, escribías de niño, ¿cómo serías vos de grande? ¿No? Mm. A mí se me ocurría preguntarte, ¿qué pensás hoy que diría el niño Francisco Suárez del Francisco de hoy? No te equivocaste en tu elección, en tu elección. Digo, Ujú. en ese deseo que yo tenía de chico, que era estar eh, en contacto con, a ver, te equivocaste en un montón de cosas, pero no eh, en tu deseo, en lo que soñaste, eso, Ujú, ujú, en lo que soñaste, no te equivocaste. mm, Eh, y creo que estoy en el lugar que quiero estar, ujú, eh, haciendo canciones, estando con ideas,
eh, siempre ahí a punto de, a veces no las encuentro, las canciones a veces las encuentro, eh, eh, estoy en contacto con lo que me gusta y eso me parece que tiene que ver con la felicidad, tiene que ver con algo de la felicidad. Ujú, Eh, y después, por supuesto, bueno, sí, uno vive y transita un montón de cuestiones y de desafíos, pero, pero estoy en el lugar que quiero estar. Y eso ujú, creo que ese niño eh, está contento, supongo, con ujú. eso. Muchas gracias por este encuentro, Francisco. Gracias, Nati. La verdad que para mí fue un placer enorme conversar con vos. Y bueno, ya haremos cosas en un escenario. Ya Este, haremos, sí, sí, seguramente. sí, ya nos encontraremos en un escenario. Y más, y encontrarnos en vivo también, que También, charlar también. y bueno, Acá dicen, gran artista Francisco, dice Claudio. He muy leído bueno, gracias. algunos comentarios muy lindos, pero bueno, no se puede leer y hablar al mismo Claro, tiempo. Así que está bien. si vos encontrás alguno, ir a encontrar en lugar de ir a buscar, dice Flor Está bueno Mancilla. también, ir a encontrar. Claro. Encontrar, bien Ese ahí es Pela otro, querido, un gran abrazo, dice Ana. Y acá tengo un mensaje más largo de Daniela que dice, Daniela es de Misiones, dice, me encantó escucharlos, amé el corazón latiendo en la mano. La mm, virtualidad a mí me permitió tener la oportunidad de escuchar artistas como ustedes. Desde Posadas Misiones, un abrazo. Es hermoso, ¿no? Que sí, esto de la expansión que hablábamos antes es lo que permite también las redes y la llegada y la resonancia en vivo, porque lo vivo, sea virtual, es mucho mejor lo vivo corporal, pero esta es una alternativa que nos acerca y bueno, en algún momento esto se podrá hacer en vivo también, hablando de sí, escenario. claro, sí, Bueno. sí. Estamos en contacto y les agradezco mucho a todos los que estuvieron presentes. Esto va a quedar guardado, o sea que vamos a poder volver a verlo, los que no pudieron conectarse hoy a la noche. En general lo ve gente después, cuando encuentra un hueco ahí, se engancha con la charla y hay siempre, voy a decirle esto a la gente que nos está escuchando, siempre me gusta recibir qué pasa del otro lado, ¿no? Mm, Porque esto sucede con convites y sucede, por eso lo hago una vez por mes, porque hasta la semana pasada estaban llegando cosas y comentarios del programa anterior. Entonces es una oportunidad para que también conozcan a Francisco Suárez, que lo busquen, que está en Spotify, que sigan su obra, que lo conozcan, que se contacten con él y así hacemos de puente hacia los lazos, ¿no? Que es lo que nos salva en esta vida. así es, así es. Un abrazo Chao, enorme. Nati. Gracias. Chao. Nos vemos. Hasta luego.